Y los jueves tenemos una cita habitual con nuestra psicóloga, que es Mariluz Cañadas. Mariluz, buenas noches. Buenas noches, Ana. Hoy hemos pensado hablar de algo que seguro que a muchos espectadores les parecerá muy interesante porque a lo mejor tienen fobia a alguna cosa. Hoy vamos a hablar de fobias, pero lo primero que necesitamos es que nos definas qué es una fobia, porque a lo mejor una simple manía no es para tanto, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es una fobia? Una fobia es un miedo desmesurado y desproporcionado a un estímulo o a una circunstancia o a una situación. Y eso hace que la persona se ponga muy nerviosa y entonces para evitar el malestar lo que tiende a hacer es no acercarse al estímulo. Entonces podríamos diferenciar entre lo que es un miedo, que es un temor moderado a un estímulo que puede ser peligroso, y una fobia, que sería un temor muy intenso ante un estímulo que la persona además considera que es desproporcionado, el miedo que ella siente al estímulo. Ajá, es decir, alguien puede tener miedo a los perros, eso queda ahí, y bueno, pues es un miedo más o menos racional, con apartarse un poco basta, y uno puede llegar a tener fobia auténtica de no poder sentir que está cerca un animal, ¿no? Sí, muchas veces no es necesario ni estar cerca del animal, sino el simple hecho de anticipar que puede acudir, por ejemplo, a un parque en el que pueda haber perros, ya podría generar la misma respuesta de ansiedad y favorecer que al final la persona decida, por ejemplo, no ir al parque. Bueno, hay muchos animales que provocan fobias en general, y algunos, yo no sé si tienen que ver con nuestros ancestros o con qué, por ejemplo, las serpientes, ¿no? Parece que hay muchísima gente que tiene fobia a las serpientes o las arañas, ¿no? A las serpientes, a las arañas, los insectos y los pájaros también, y los perros y los gatos. También, los pájaros también. Sí, los pájaros también es una fobia relativamente frecuente. ¿Y los perros y los gatos? Muy habituales, muy habituales. Bueno, lo del miedo a los perros me parecía más normal, pero lo de los gatos ya no lo tenía también. Tan... Sí. A ver, lo que dices tú de los ancestros es muy interesante porque realmente hay algunas fobias que vienen marcadas biológicamente, son filogenéticas, en el sentido de que las personas tenemos tendencia a tener miedo a los estímulos que pueden ser peligrosos, entonces en ese sentido sí que es normal tener, por ejemplo, fobia a las serpientes. Bueno, pero lo que me contabas antes de empezar esta conversación ante las cámaras es que, hombre, si uno tiene fobia a una serpiente, tiene menos problemas que si tiene fobia a un perro, ¿no? Porque perros hay todos los días en la calle. Bueno, depende del entorno en el que uno viva. Es decir, por ejemplo, a la hora de buscar tratamiento o buscar ayuda profesional, si el estímulo que a ti te da fobia, imagínate que es eso, las serpientes o los insectos, y vives en un entorno en el que no hay, pues no necesitas ayuda. Pero si tú, por ejemplo, vives en un 8º piso y tienes una fobia a los ascensores, esa fobia a ti te está limitando, entonces en esa medida sí que necesitas buscar ayuda. Y, por ejemplo, una fobia a animales tan comunes como los perros o los gatos sí que es una demanda que acude con cierta frecuencia a consulta, porque realmente si intentamos observar la cantidad de perros que vemos un día normal que salimos a la calle, veremos que las personas que tienen fobia con miedo desproporcionado las limitan mucho. Bueno, las que tienen fobia, y es verdad que la gente que simplemente tiene un miedo, las personas que tienen perro habitualmente no le dan ninguna importancia, dicen eso de no hace nada, no muerde, pero hay también que respetar al que pueda tener este tipo de problemas. Y hablamos mucho de animales, pero hay otras fobias muy conocidas, por ejemplo, a los espacios abiertos y a los espacios cerrados, sobre todo, ¿no? Sí, es muy frecuente, y además en ese tipo de situaciones a veces puede llegar a desencadenarse de la propia ansiedad que manifiesta la persona. En un proceso fóbico pueden aparecer incluso crisis de angustia, donde todos esos síntomas se descontrolan muchísimo más. También son frecuentes las fobias a las inyecciones y a las heridas, y se manifiestan de forma diferente en los niños que en los adultos. En ese sentido, los adultos tenemos la capacidad, ¿no?, para verbalizar lo que nos ocurre, y en cambio un niño que le vas a poner la vacuna, a lo mejor la fobia, el miedo desproporcionado que tiene, lo manifiesta a través de una rabieta, a través del llanto, a través de la rigidez muscular. ¿Las fobias tienen que ver habitualmente con alguna experiencia traumática o no necesariamente? No necesariamente, pero sí es bastante habitual. Las fobias se adquieren por vías diferentes. Una es la propia experiencia, ¿no? El haber tenido una experiencia muy negativa con un estímulo. Pues, por ejemplo, una persona que ha tenido un accidente de tráfico muy grave puede tener fobia a conducir o a ir en un coche. Entonces, en ese momento, esa experiencia negativa y muy desagradable en la que vio en peligro su vida o su integridad física, favorece la aparición de la fobia. Pero también las fobias se aprenden. Es decir, vamos a imaginar que yo vivo en Madrid y mi madre tiene mucha fobia al metro. Entonces, a mí desde pequeña, cuando pasábamos por la boca del metro, me decía que eso era peligroso para mí. Entonces, yo puedo aprender, por aprendizaje vicario, que llamamos, por observación, a tener miedo. O sea, que no es que se hereden, es que se aprenden, ¿no? De ver lo que le da fobia a nuestros mayores, al final lo aprendemos. Por ejemplo, y la otra manera de adquirir la fobia es por información. Es
decir, si a ti, por ejemplo, te transmiten información de lo peligroso que supuestamente es ir en avión, eso favorece la aparición de la fobia, cuando todos los estudios nos dicen que es el medio de transporte más seguro. Es curioso lo que mencionas del avión, porque es verdad que hay mucha gente que tiene pavor a ir en los aviones, ¿no? Y que utiliza toda clase de sistemas, desde tomarse 3 whiskies antes de subirse a un avión. Sí, que no funciona muy bien, por cierto. Claro, no funciona mucho, sí. Yo creo que lo empeora, a tomar pastillas, no sé. Hay que enfrentarse a las fobias, o hay algunas que uno tiene que decir, bueno, pues ya está, voy a evitarlo y se acabó. Pero uno tiene que enfrentarse a la fobia si realmente tiene garantías de que va a ser capaz de superarlo. Si una persona que tiene una fobia muy intensa, por ejemplo al avión, de golpe y sin ningún tipo de ayuda o de estrategia que le ayude a controlar la ansiedad, lo metes en un avión, lo más probable es que le dé una crisis de angustia. Y entonces evidentemente eso va a favorecer que ese cuadro vaya mucho más intenso y que probablemente en el futuro no quiera subirse en un avión bajo ningún concepto. Entonces las intervenciones van encaminadas a que la persona aprenda a perder el miedo. ¿Cómo? Enfrentándose de forma gradual a los estímulos que le dan miedo, enseñándoles estrategias para contrarrestar la ansiedad. Cuando los niños tienen mucho miedo a algo, para evitar que se convierta en una fobia, hay que utilizar ese sistema también, irles exponiendo poco a poco, muy poco a poco, a ese supuesto peligro. De forma gradual, y siempre lo hacemos con los niños a través del juego, y también depende, porque por ejemplo hay ciertos miedos que son evolutivos, por ejemplo el miedo a la oscuridad o el miedo a ciertos animales es evolutivo, se puede superar solo o puede convertirse en fobia. Entonces, por ejemplo, el miedo a la oscuridad siempre lo vamos a trabajar con el niño a través del juego. Entonces, si tú empiezas a jugar con él, siempre planificamos una graduación de los estímulos que le dan miedo, pues a lo mejor podemos jugar en su dormitorio, empezar a hacer no sé, como un pequeño juego en el que tenga que organizar una fiesta, por ejemplo, si es una niña de Barbies y tenga que entrar a oscuras a coger los zapatos más bonitos para que no se los lleve otra. Entonces empiezas con exponerse durante tiempos muy cortos de tiempo en los que la niña o el niño tenga sensación de que puede controlar la situación para ir aumentando el nivel de dificultad. Es como una carrera de pruebas. Bueno, hay que enfrentarse poco a poco, por lo tanto, a las fobias. Gracias por haber venido un jueves más, Mariluz. Nos encontramos el jueves que viene y seguimos hablando de otros temas que tienen que ver con nuestro comportamiento, del que tenemos mucho que aprender. Gracias por venir. Gracias a ti.